Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Nuestro país es el hogar de una gran variedad de plantas y animales, lo que hace que nuestra biodiversidad sea realmente única. Y nuestra riqueza biológica entusiasmó a los europeos desde el siglo XVI. Prueba de ello es el testimonio de los cronistas y luego de los grandes viajeros de los siglos XVIII y XIX como Darwin, Humboldt y el mismo Antonio Raimondi. En el programa de hoy, del guano a la biodiversidad. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Tatiana Espinosa, y es especialista en manejo y conservación de bosques tropicales. Bienvenida, Tatiana. Gracias. Y también nos acompaña esta noche Fernando Angulo, él es especialista en fauna silvestre y aves. Bienvenido a Tiempo Después. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tatiana, ¿qué es la biodiversidad? ¿Qué bienes contiene la biodiversidad? Bueno, biodiversidad es todo el conjunto de vida, ¿no? Entonces toma en cuenta desde la diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y también diversidad, le llaman intraespecífica, ¿no? O sea, dentro de la misma especie, diversidad genética, nivel de genes. Bueno, y en todos los niveles, hablando del Perú, tenemos una diversidad genética, ¿no?, de variedad de especies, tanto de plantas, animales y bueno, y de otros reinos como en hongos, bacterias, etcétera. Insectos. Insectos, espectacular, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué el Perú tiene una biodiversidad tan grande? ¿Por el clima? ¿Por la variedad de climas? Por la variedad de climas. Bueno, si quieres. el Perú como país, si tú lo analizas en términos de grandes paisajes o de biomas, tenemos un mar caliente en la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, parte de La Libertad. Las costas de esos departamentos tienen mar caliente y hacia el sur el mar es frío, Claro. ¿no? Entonces eso hace que la costa hacia el sur sea desértica, ¿no? Y la costa hacia el norte sean bosques secos, ¿no? Luego vienen los Andes, ¿no?, que es una cadena montañosa que también en la parte sur es bastante gruesa, ¿no?, ancha y seca. Y hacia el norte la cadena de los Andes Se va adelgazando, ¿no? Se va adelgazando y se va atomizando en varias cordilleras, ¿no? Cordillera Eje Escalera, Cordillera Sur, Cordillera El Cóndor, Cordillera de Colán, Cordillera de Huancabamba. Entonces se crean especies de islas dentro del territorio, ¿no? Islas, me refiero a cordilleras con partes, la parte bajas secas, ¿no? Y quedan como islotes de bosque, ¿no? Y además hacia el lado amazónico tenemos Amazonía. La selva alta, la selva baja. Claro, la selva alta, ¿no? O sea, el lado de la cordillera la que da colinda hacia, los Andes. que colinda hacia la selva, es las yungas o selva alta que le llaman, ¿no? Y además hay una Amazonía sur, ¿no?, que tiene ciertas características, y hacia el norte de la Amazonía, más o menos el río Marañón y Amazonas, hacia el norte de la Amazonía es totalmente diferente, ¿no?, porque el río Amazonas es tan grueso y tan ancho que se vuelve una barrera biogeográfica, ¿no?, una barrera que muchos animales no pueden cruzar, ¿no? Entonces, toda esa combinación de factores, ¿no?, que es lo que además hace que haya diversos tipos de vegetación, diversos tipos de clima, claro, ¿no? Por eso dicen que el Perú tiene todos los climas del mundo, o sea, es un resumen del planeta, ¿no? Claro, casi más o menos. de cierta forma. Tiene 82 zonas de vida, ¿no?, de las 117 o 118 que tiene el mundo. Entonces tenemos gran parte de los climas y de las zonas de vida del mundo. Claro. Por estos factores, ¿no? Entonces todos esos fenómenos geográficos hacen que el Perú sea, en cada sitio, en las partes secas, en las partes bosques secos, en la puna y todo eso,
hacen que en cada sitio hayan especies diferentes, ¿no? De plantas, animales, insectos, ecosistemas diferentes que tienen su fauna propia, su flora propia, y todo eso sumado hacen que el Perú sea Mega diverso. mega Mega diverso. Ahora, pero ese conocimiento de la riqueza biológica del Perú es algo que se va construyendo con el tiempo porque, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX, en el mundo no había pues especialistas, ¿no? O sea, botánicos, zoólogos, eso es algo que se crea a partir de la Ilustración. O sea, los cronistas, por ejemplo, cuando llegan en el siglo XVI, ellos hacen una observación pues muy general y muy superficial, pero nadie, por ejemplo, nadie incursiona, por ejemplo, en la selva todavía para hacer descripciones, Justo eso ¿no? quería saber si en las culturas antiguas del Perú, qué tanta conciencia tenían de la biodiversidad, hasta No. dónde iban, sabían que había una selva increíble. Pero los incas, por ejemplo, no tocaron la selva. O sea, los incas se quedaron allí, o sea, Bueno, pero- hasta Machu Picchu, pero sí Vilcabamba, había intercambio, sí, en todo pero caso. no conquista, ¿no? Bueno, pero no sabemos cuáles eran sus planes, de verdad. De repente estaban en sus planes conquistarlo en un futuro, ¿no? Claro, lo Llegaron que pasa es que el hombre de la Amazonía es culturalmente distinto al hombre andino, Exacto, ¿no? En porque no sabemos organización, todo lo que en sabía la gente de la trabajo. Amazonía. Entonces, yo creo que los incas allí no iban a poder no iban a poder incorporar esa lógica. Pero eso no implica que hayan tenido contacto de intercambio, porque los incas necesitaban plumas, necesitaban hoja de coca, necesitaban, bueno, pues otro tipo de artículos, pero eso los podían conseguir a través del intercambio, pero no necesariamente de la conquista. Pero probablemente entonces las culturas que estaban, digamos, en la costa no tenían idea de que existía una selva tan frondosa y maravillosa. No, ahí. sí. Sí, O sea, había intercambios. esos corredores así longitudinales en el Perú han existido todo el tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, los chimús y los mochicas tenían mantos de plumas, Claro. y las plumas Sí, eran claro. amazónicas. Claro, y la sal que se producía en el mar era un bien preciado, ¿no? Y el algodón también que producían en la costa para tejer redes, ¿no? Con las cuales después pescaban tanto en la sierra como en la selva, era algo que se conseguía en la costa. La sal, No, entonces, Sí, había un la sal, intercambio. Las conchas claro. con que hacían todas sus cosas Claro. venía de la costa La norte. sal, por ejemplo, Claro, es un la sierra. artículo bien preciado y lógicamente la mayor producción de sal está en las salinas de la costa, Exacto. porque si nosotros vamos subiendo, nos vamos metiendo por el territorio del Perú y hay pocos lugares. Bueno, tenemos la famosa sal de Maras en los alrededores del Cusco, o por ejemplo el Cerro de la Sal, que lo explotaban los indios de la selva central, ¿no? Y justamente entraron en disputa con los franciscanos por el Cerro de la Sal, y está ahí a la rebelión de Juan Santos Atahualpa, para que vean lo importante y lo escasa que era la sal en esa zona del Perú, ¿no? Claro, o sea, habían sitios con sal en los Andes, ¿no? Cerca de Chachapoyas hay un sitio que se llama Yurumarca, que había una mina de sal, pero ya eran escasos, ¿no? Obviamente más fácil era traerse sal desde la costa, ¿no? Y intercambiaban, ahí no había moneda, acuérdate, entonces Claro. había el trueque. Yo te doy sal y pescado y algodón, y tú qué me das, bueno, plumas. Pero fue a partir del siglo XVIII que empieza un conocimiento un poco más sistemático, no solamente del Perú, sino del planeta en general, Exacto. porque la Ilustración en Europa hace que muchos científicos empiecen a recorrer el mundo, ¿no? en estas famosas expediciones científicas, para ir haciendo descripciones de paisajes, de plantas, de animales y lógicamente de grupos humanos, porque todavía está un poco bien asentada la teoría de los grupos étnicos y de las razas. Entonces no solamente era la descripción del paisaje, sino la descripción de la gente, ¿no? ¿Y qué científicos importantes llegaron al Perú? Bueno, en el siglo XVIII varios, sobre todo franceses, por ejemplo la Condamine, muchos viajeros, sobre todo franceses, ¿no? Malaspina, que era de origen italiano, también viene. Pero yo creo que el primer gran científico reconocido, porque es conocido en muchas partes del planeta, es Humboldt, ¿no? Pero Humboldt no llega en el siglo XVIII, pues Humboldt llega a principios del XIX, en 1804, está Humboldt en Lima, después de haber pasado por varios países de América Latina, ¿no? ¿Ya?
El segundo importante que viene y que es mundialmente conocido es Darwin. Darwin llegó al Aunque Perú. Darwin estuvo en las costas, estuvo en las islas de Chincha, pero no entró a Lima. O sea, su paso fue por el litoral, ¿no? Y lógicamente el gran viajero y naturalista del siglo XIX peruano es Raimondi, pues, ¿no? Y Raimondi no solamente comienza como viajero, pero termina viviendo en el Perú, porque el gobierno le ofrece un trabajo, ¿no? Se queda en el Perú. Y lo interesante de Raimondi, ¿no? Porque ahora últimamente se han editado muchas de sus obras, lo interesante de Raimondi es que no solamente es un naturalista que va, observa y describe, sino que interactúa con la gente. Digamos pues que Raimondi hacía un ejercicio de interculturalidad, porque él se quedaba en las poblaciones, vivía con ellos para justamente captar la lógica de la vida, en este caso, por ejemplo, del hombre andino, ¿no? Cuando Raimondi llega a la selva central, ¿no? Se queda viviendo con los indios, ¿no? Con los campesinos. Eso es lo interesante de Raimondi, ¿no? Sigan. Sí, ya. No, yo quería comentar algo un poco sobre un poco como lo que tú habías preguntado, ¿no? Cómo los antiguos peruanos usaban la fauna, ¿no? O cómo se daban cuenta de Lo que tenía. Claro, lo que de tenían, la biodiversidad que ¿no? existía, ¿no? Y Que tan conscientes eran. Un ejemplo muy interesante es el hecho de que, tú sabes, cuando hay un fenómeno del Niño, ¿no? El mar caliente que está en la Claro. costa gana terreno, ¿no? Se desplaza mucho más al sur y ocurren las lluvias y todo esto, ¿no? Entonces, hay una concha que se llama el Spondylus, ¿no? Que vive en el mar caliente, que está ahora casi extinto, está restringido, El ¿no? muyo. al muyo que le dicen, en la costa norte del Perú. Y entonces los antiguos peruanos veían, ¿no? Que este muyo en años normales estaba en la parte norte, ¿no? Y cuando Llegaba empezaba más a abajo. aparecer mucho más al sur, que quería decir que el agua caliente se estaba Claro. desplazando. Entonces para ellos era un indicador, ¿no? Decían, Claro. uy, el muyo está apareciendo un poco más en Ancash, en Lima. Claro. Entonces sabían que se estaba calentando el mar hacia el sur y que iba a haber un evento de lluvia fuerte, o sea, lo que ahora conocemos como el Niño, ¿no? Que ellos Claro. entonces lo aprovecharían de alguna forma, quizá para Claro. hacer sembríos y todo, pero también eso les daba cierto poder religioso, ¿no? Aquellos que sabían eso, ¿no? Estaban en la capacidad de subirse subir. a las huacas y decir, este Llega la año lluvia. los dioses van a... Claro, claro. van a traer lluvias porque no las ofrendas han sido muy pocas quizás, ¿no? Y efectivamente Pasaba. y así mantenían su estatus, Claro. podían separar la clase, Claro. Una pequeña trampita. digámoslo de esa forma, pero era su conocimiento. Claro, Pero a Era veces, su claro. a veces Claro. no les resultaba porque parece ser que la conquista huari de la costa y la conquista de los incas de la costa se debió a coyunturas de fenómenos del Niño, ¿no? Por ejemplo, en la costa norte, o sea, la conquista de los moche por parte de los huari y la conquista de los chimus por parte de los incas. Tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de la flora y de la fauna. Ya regresamos.